Proceso de evaporación de una sustancia. El proceso de evaporación se da a través de una ebullición. Dicha ebullición es el proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Este proceso se da a través de varios factores de las moléculas, en los cuales influye la energía cinética. Dicha energía consiste en el movimiento de las moléculas que están estables, y al elevarse la temperatura, estas mantienen una aceleración, pues se dice que la energía cinética es el trabajo para acelerar una sustancia en reposo. También influye la tensión superficial, ya que al alcanzar una temperatura determinada, esta se aumenta en unidad cúbica de un área. Y una masa molar y un mol se determinan como la cantidad de materia de una sustancia pura o compuesta, que se obtiene en la suma de los átomos. El mol sería como la unidad de medida para sacar la masa molecular. Presión atmosférica. ¿Cómo afecta el proceso de ebullición de una sustancia? Empezaremos explicando qué es presión atmosférica. Se conoce como presión atmosférica a aquella presión que ejerce el aire en cualquier punto de la atmósfera. Si bien cuando uno se refiere a este tipo de presión, se está hablando de la presión atmosférica que ocurre sobre el planeta Tierra. La misma cuestión puede hacerse extendible a otros planetas e incluso satélites. El valor medio de la presión de la atmósfera terrestre es de 1013.25 hectopascales o milibares a nivel del mar, la cual está medida a una latitud de 45 grados. Se define como hectopascales a la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado, normal o a la misma. Lo que sucede es lo siguiente. Toda sustancia química posee una presión de vapor. Se denomina punto de ebullición a aquella temperatura en la cual la presión del vapor es igual a la presión atmosférica. Como la presión de vapor del líquido del agua crece al crecer la temperatura, es de esperarse que a mayor presión atmosférica, mayor será el punto de ebullición, y por ende, a menor presión atmosférica, menor será el punto de ebullición. ¿Cómo se calcula el punto de ebullición de una solución? Principalmente emplearemos esta fórmula. Dice así: variación de temperatura es igual a constante ebullioscópica por molaridad del soluto. La constante ebullioscópica es el número de aumento de temperatura por un tiempo determinado del solvente. La molaridad del soluto se obtiene multiplicando el peso atómico por los átomos que contenga dicho compuesto químico. Continúo explicando cómo se calcula la molaridad de mi soluto. Principalmente en mi soluto contengo 17 átomos de carbono, 19 átomos de hidrógeno, 1 átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Principalmente lo que se debe de hacer es multiplicar el peso atómico por los átomos que tengo de carbono. En este caso sería 16 por 17 me daría 204. Igual hago con los demás y me daría esto. Los pesos atómicos los voy a sumar y me daría 285. Y este resultado sería mi molaridad. Como decíamos anteriormente, calcular la molaridad. Este paso nosotros multiplicamos ya una vez que tenemos el peso atómico de mi soluto. Entonces el siguiente paso es dividir el peso de mi soluto entre la molaridad que yo obtuve, que es 285. Entonces ese resultado me daría a 0.1122, que pasaría dividiendo entre 750, que es lo mismo que el peso de mi solvente. Entonces paso a dividirlo y me daría una molaridad de 0.1496. Una vez que ya calculamos la molaridad de mi soluto, entonces lo que pasamos a hacer es sustituir en mi fórmula, que sería variación de temperatura es igual al coeficiente ebullioscópico por molaridad. Ahora paso a convertir, que es variación de temperatura es igual
constante buroscópica que equivale a 0.512 por molaridad en mi soluto, que es 0.1496. Esto lo paso a multiplicar y me da un resultado de 0.07. El siguiente paso será utilizar esta fórmula que dice así: punto de ebullición de mi solvente, que es el agua, el H2O, más mi variación de temperatura obtenida, que será 0.07. Paso a sumar estas dos cantidades y ese será mi punto de ebullición de mi solución, la cual vendría siendo 100.07 grados centígrados, que será más o menos entre los 100 y los 101 grados centígrados, mi punto de ebullición de mi solución. Y sería todo.